Bueno, vamos a resolver o vamos a calcular el determinante de una matriz de orden 4 por 4, de orden 4, o una matriz 4 por 4, por el método de Gauss. Para trabajar con una matriz de 4 por 4 por el método de Gauss, lo que nosotros debemos hacer es, el teorema lo que nos dice es que si nosotros tenemos la diagonal de la matriz, la diagonal principal, y debajo de la diagonal todos los elementos son cero, entonces se puede aplicar el método de Gauss, que es multiplicar cada uno de los elementos de la diagonal. Y con eso encontramos el valor del determinante de la matriz. A esta matriz se le llama triangular superior. Entonces, si nosotros aquí nos venimos y multiplicamos todos los elementos de la diagonal, no podríamos hacer nada, porque todos los elementos debajo de la diagonal no son ceros en este momento. Nosotros tenemos que hacer un proceso para poder encontrar todos estos ceros, convertir todas esas entradas en ceros. Para eso, para hacer eso, hay que hacer operaciones entre filas, columnas y demás. Hay que transformar la matriz. Reglas principales para trabajar este teorema o hacer estas transformaciones. Yo siempre voy trabajando por columnas, comenzando con esta de aquí. Yo me encargo de transformar esta columna en ceros. Y cuando tenemos esa columna en ceros, me puedo pasar para la siguiente columna. Hasta que esta esté completa con ceros, puedo convertir esta en ceros. Y hasta que esta esté completa, puedo pasar a la siguiente columna. Yo tengo que convertir toda una columna en ceros para poder pasarme hasta la siguiente columna. Otra de las, no reglas, sino tip, es que los elementos que están en la diagonal, conforme vamos trabajando la columna, sea el menor de la columna, para que sea más fácil trabajarlo. En los casos principales, tratar de que sean unos, para que sea mucho más fácil trabajar. Si observamos acá, vamos a trabajar la columna 1. Entonces trabajamos con la entrada en la diagonal que está ahí en la columna 1, es decir, con la fila número 1. Vamos a trabajar, nos vamos a ayudar con la fila número 1 a hacer todas las transformaciones. Tenemos que transformar la fila 2 y tenemos que transformar la fila 3. La fila 4 no, porque en la fila 4 ya hay un 0. Pero vemos que todos son unos. Entonces, como todos son unos, esta es muy fácil de transformarla. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fila 1 tal como está. La fila 1 es 1, menos 2, 1 y 3. La escribo tal como está porque ella no se va a modificar. Yo voy a trabajar a partir de acá abajo. Si yo aquí no tuviese un 1 y lo tuviese por aquí o en cualquier otra parte, cuando yo estoy en esta entrada, tengo la opción de trabajar con toda la matriz. Puedo hacer todos los movimientos que quiera. Cuando me paso para acá, se me reduce mi espacio. Yo solo puedo trabajar con estas entradas de aquí. Porque si trabajo con esto, se me modifica la matriz. Y los ceros que ya encontré, los puedo perder. Cuando llego aquí, solo puedo trabajar con esto de aquí. Voy haciendo un cuadradito más pequeño cada vez que avanzo el ejercicio. Entonces, la fila 2 tiene un menos 1. Tengo que transformar este menos 1 en un 0. Veamos acá. Voy a modificar entonces la fila número 2, porque tengo que convertirla en un 0. En la fila número 2, yo tengo un menos 1. Y siempre me ayudo con la fila 1. En este caso, porque estoy en la columna 1, me ayudo con la fila 1. Y en la fila 1, en la diagonal, hay un 1. Si escribimos lo que tenemos en la fila 2, que es la que voy a modificar, y en la fila 1, que me va a ayudar, yo lo que tengo que hacer con esos dos elementos para que me dé 0 es sumarlos. Menos 1 más 1 nos da 0. Entonces, eso es simplemente lo que vamos a hacer. A la fila 2 le vamos a sumar la fila 1. Esas operaciones a mí sí me gusta hacerlas afuera, para que no se nos pierdan las cositas. La fila 2 tiene, aquí cuando hago la operación, la fila 2 siempre la escribo tal cual. La que voy a modificar, la escribo tal cual. Tiene un menos 1, tiene un 4, tiene un 3
y tiene un 2. Y a ella simplemente vamos a sumarle la fila 1. Como hay que sumarle la fila 1, lo que hacemos es lo siguiente. La fila 1 tiene un positivo arriba, adelante, perdón. Entonces, como tiene un positivo adelante, simplemente se escribe la fila como está. Aquí tenemos un más, entonces lo único que hacemos es borrar el paréntesis. Entonces nos queda tal cual. 1, menos 2, 1 y 3. Y resolvemos esta operación de aquí. Esta operación siempre se resuelve por columnas. Así de sencillo. Nos preguntamos cuánto es menos 1 más 1 y eso nos da 0. 4 menos 2, esto de aquí, 4 menos 2 nos da 2. Estos dos son positivos, entonces sumamos 3 más 1, que es 4. Y 2 más 3 también es positivo, los dos, entonces se suma y nos da 5. Aquí lo que nosotros estamos encontrando es lo que llamamos la nueva fila 2. Y la venimos a escribir en nuestra nueva matriz. Aquí tenemos 0, 2, 4 y 5. Ahí tenemos la nueva fila 2. Ya modificamos esta fila y ya tenemos el 0 que ocupamos. Nos vamos a pasar a la fila 3. En la fila 3 hay un 1. También hay que modificarlo. Entonces vamos a modificar la fila 3. ¿Qué vamos a hacer? La fila 3 tiene un 1. Nos ayudamos con la fila 1, ¿verdad? Porque estamos en la columna 1, que tiene un 1. Necesitamos que esos dos números nos den un 0. Entonces lo que tenemos que hacer es restarlos. 1 menos 1 nos da 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La fila 3 le vamos ahora a restar la fila 1. Yo vengo y escribo aquí la fila 3, que se me mantiene tal cual. La fila 3 tiene un 1, un 5 y un 0. Y le vamos a restar la fila 1. Pero veamos que la fila 1 tiene un menos adelante, porque vamos a hacer la resta. Es como aquí. Como tenía un más, se escribían los elementos tal como estaban. Pero cuando la fila solamente tiene un menos, es más sencillo trabajarlo así. Cambiarle los signos a toda la fila para hacer las operaciones aquí en línea. Entonces, como la fila 1 tiene un menos adelante, vamos a cambiarle signo a todos estos elementos de la fila 1. Como el 1 está positivo, viene negativo. Como el menos 2 es negativo, viene positivo. Y los dos que siguen están positivos, entonces nos quedan negativos. Y vamos a hacer esta operación de aquí. 1 menos 1 nos queda 0. 1 más 2 nos queda 3. Ven, hacemos las operaciones directas, por eso es mejor hacer esto primero, la distribución del negativo. 5 menos 1 son 4 y 0 menos 3 son menos 3. Esto de aquí es la nueva fila 3. Dice que tiene un 0, un 3, un 4 y un menos 3. Y la fila 4 no se modifica porque ya tiene ahí el 0. Entonces, aquí ya estamos calculando el determinante. Ya tenemos la primera transformación lista. Podemos observar por acá que si yo vengo y marco la diagonal, todos los elementos debajo de la primera columna, debajo de la diagonal, ¿verdad? Aquí, en la primera columna, son ceros. Ya tenemos la primera columna lista. Tenemos que pasarnos a esta de aquí. Subamos por aquí un poquito el ejercicio para que veamos una cosa. Nos pasamos de acá para la segunda entrada de esa diagonal. Porque estamos trabajando ahora segunda columna. Como vamos a trabajar segunda columna, usamos segunda fila. Vamos a trabajar con este de aquí. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay un 2. La idea es tratar de tener un 1 o el menor de la columna. Si nos fijamos en la columna, para arriba no vemos, siempre vemos de la diagonal para abajo. Si vemos de la diagonal para abajo, el menor es 2. Entonces podemos trabajarlo ahí.
Pero hay que hacer más procesos, porque hay que trabajar con divisiones. Y usualmente lo mejor es dejar la división para aquí, para la parte final, si se pudiese. Si del todo no se puede, pues hay que hacerlo. Entonces, como les decía, cuando estoy en esta entrada, yo tengo libertad de moverme por toda la matriz. Pero ahora que estoy en esta entrada, mi libertad se reduce a este espacio. Yo tengo que ver si en ese nuevo cuadradito que me queda, a partir de esta entrada de la diagonal, hay algún 1 en el camino. Y como ustedes pueden ver, aquí en la esquina hay un 1. Voy a tratar de traerme este 1 para acá arriba. Yo no puedo hacer movimientos en diagonal. Yo no puedo decir, ay, este 2 me lo traigo aquí con este 1. No, eso no se puede. Yo lo que voy a hacer en movimientos, yo siempre puedo mover filas entre filas y columnas entre columnas. Solamente puedo hacer ese tipo de movimientos. Entonces, este 2 que está aquí, lo voy a tratar de cambiar por este 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este 1, traérnoslo para acá arriba. Ya cuando este 1 está aquí, lo vamos a tener en la fila 2. Y después me lo puedo ya traer para acá. ¿Cómo hacemos eso? Voy a subir este 1 acá entonces. Significa que voy a intercambiar la fila 3, la fila 4, con la fila 2. Voy a escribirlo aquí. Eso es lo nuevo que vamos a hacer en este paso. Vamos a intercambiar la fila 2. Para intercambiar, usamos esta simbología con la fila 4. Vamos a intercambiar esas dos filas. Significa que la fila 1 se queda tal como está. 1, menos 2, 1 y 3. La fila 2 se intercambia con la 4, es decir, toda esta fila viene para acá arriba. Entonces, acá nos queda 0, 3, 2 y 1. La fila 3 se mantiene, porque esa no se está modificando. 0, 3, 4 y menos 3. Y la fila 4 se intercambió con la fila 2, es decir, esta fila viene ahora para acá abajo. Entonces, nos queda acá 0, 2, 4, 5. Vean que me sigue quedando ceros aquí. No se me modificó. Por eso que yo solo me reduzco a trabajar en este espacio. Porque si trabajo sobre ellos, estos ceros se me pierden. Ahora, una cosita importante que tienen que saber cuando intercambiamos filas o cuando intercambiamos columnas. Yo siempre empiezo mi determinante de manera positiva. Es positivo. Si no hay ninguna modificación, es positivo. Pero siempre que yo intercambie dos filas o que intercambie dos columnas, el signo del determinante se va alternando. Es decir, aquí yo lo traía positivo, pero como intercambié dos filas, el determinante se cambia de signo. Es decir, en este caso mi determinante pasa a ser negativo. Pasa a ser negativo. Pero aquí sucede una cosa, que todavía no tengo en la diagonal el 1 que yo necesito, que yo quiero traerme. Entonces, ya lo tengo aquí, simplemente me lo tengo que traer para acá. Es decir, tengo que intercambiar la columna 2 con la columna 4 ahora, que eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a intercambiar la columna 2 con la columna 4. Como vamos a intercambiar columnas, la columna 1, que es esta de aquí, se mantiene. 1, 0, 0 y 0. La columna 2 la estamos cambiando con la columna 4, es decir, esta columna de aquí viene para acá. Y nos queda entonces esa columna como 3, 1, menos 3 y 5. La columna 3 se nos queda, que sería 1, 2, 4, 4. Y la columna 4 se nos intercambia, que la columna 4 viene a ser ahora lo que era la columna 2. Bueno, aquí esto para que se vea el cambio, voy a dejarlo con el colorcito que estamos trabajando. La columna 4 viene a ser lo que era la columna 2, que es menos 2, 3, 3 y 2.
Podemos cerrar aquí nuestro determinante. Y marcamos nuestra diagonal. Vemos aquí nuestra diagonal que ya tenemos un 1 en esta entrada. Entonces, va a ser más fácil convertir esto en ceros. A pesar de que aquí no hay unos, como aquí, que era más sencillo porque habían unos. Cuando nos quedan números, hay que hacer multiplicaciones antes de convertir en cero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para este caso que viene, tenemos que transformar ahora la fila 4 y la fila 3, ¿verdad? Fila 3, fila 4. La 1 y la 2 se nos mantienen. Vamos a hacerlo por aquí. La fila 1, que es 1, 3, 1 y menos 2, se mantienen. Y la fila 2, 0, 1, 2, 3, se mantiene también. Yo tengo que modificar la fila 3 y tengo que modificar la fila 4. Veamos a ver cómo vamos a hacer esas modificaciones. En la fila 3 hay un menos 3. En la fila 3 hay un menos 3. Y en la fila 2, que es la que me ayuda, ¿verdad? En este caso ahora, que es la diagonal en la que estamos trabajando, hay un 1. Yo tengo que hacer que esto sea 0. Entonces, siempre este 1, por eso es que yo ocupo que sea 1, lo voy a multiplicar por el opuesto del que voy a convertir en 0. Es decir, como en esta entrada hay un menos 3, yo voy a multiplicarlo por más 3. Por 3. Para que se me vaya ese número. Entonces, la fila 3, lo que vamos a hacer es sumarle 3 que multiplica a la fila 2. Que casi siempre es el opuesto. Hay que jugar con los negativos, eso sí. Vamos a ver qué quiere decir eso. Vamos a hacer por aquí una división. Y vamos a hacer la fila 3, que es la que vamos a modificar. La fila 3 tiene 0, menos 3, 4 y 3. Es esta de aquí, ¿verdad? La fila 3. Y lo que vamos a hacer es la fila 3, la E por 3, multiplicar la fila 2. Entonces, esta es la fila 2, o esta es la fila 2, son exactamente la misma. 3 por 0 nos queda 0. 3 por 1 nos queda 3. 3 por 2 nos queda 6 y 3 por 3 nos queda 9. Venimos y hacemos esas operaciones. 0 y 0 da 0, menos 3 y 3 da 0, 4 y 6 da 10 y 3 y 9 dan 12. Esto de aquí es lo que llamamos para la parte, para la columna 2, la nueva fila 3. La nueva fila 3. Entonces la escribimos aquí. 0, 0, 10 y 12. Sigue la fila 4. En la fila 4 hay un 5. Entonces, vean, en la fila 4 hay un 5. Y en la fila 2 hay un 1. Yo necesito que esto me dé 0. Entonces, ese 1 lo vamos a multiplicar por menos 5. Por el contrario de este. Por el contrario del que tenemos aquí. Multiplicamos. Entonces, el contrario es 5 y lo vamos a multiplicar por la fila 2. Entonces, como vamos a modificar la fila 4, en la fila 4 tenemos, nos basamos en esta última transformación que hicimos. 0, 5, 4 y 2. Y vamos a multiplicar por menos 5 la fila 2. Veamos aquí, en la fila 2 tenemos 0, 1, 2 y 3. Hay que multiplicar por menos 5 todos esos elementos. 0 por 0, 0. 0 por, bueno, 5 por 0, 0. 5 por 1, bueno, menos 5 negativo, menos 5. Menos 5 por 2, menos 10. Y menos 5 por 3, menos 15. Hacemos estas operaciones de acá. Y nos queda 0 y 0, 0. 5 menos 5, 0. 4 menos 10, menos 6. Y 2 menos 15, menos 3. Esto de aquí es la nueva fila
4. Marquemos esas filas para que sepamos las modificaciones que estamos haciendo. Y aquí tenemos entonces 0, 0, menos 6 y menos 13. Cerramos aquí el determinante. Marcamos la diagonal. Vamos a bajar esto un poquitito para que no se peguen ahí las matrices. Marcamos la diagonal para ir viendo nuestro trabajo, cómo va quedando. Y entonces podemos observar que ya tenemos ceros, ceros y vamos por aquí. Que tenemos que trabajar con este cuadrito de aquí. Se me olvidaba comentarles aquí, chicos, que yo venía trabajando con una matriz positiva. Cuando intercambié filas, se me volvió negativa, pero aquí intercambié columnas. Entonces, como intercambié columnas, aquí la matriz vuelve a convertirse en positiva. Porque estaba negativa, como intercambié columnas, se vuelve positiva. Entonces, para que tengan eso presente, aquí la matriz sigue siendo positiva. Ahora, dijimos que tratemos de poner unos en la diagonal, pero vemos que en este cuadrado no hay unos. No hay un 1. Entonces, como no hay ningún 1, vamos a jugar con el menor de los números que aparece acá. Chicos, observamos el número sin el signo, es decir, estos menos se omiten de momento. Y el menor de todos estos es 6. Entonces, la idea es traernos este 6 para acá, que esté el menor ahí, para que sea más fácil trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es intercambiar la fila 3 y la fila 4. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a intercambiar la fila 3 con la fila 4. La fila 1 se queda, 1, 3, 1 y menos 2. La fila 2 se queda, 0, 1, 2, 3. Y la fila 4 viene a ser fila 3, 0, 0, menos 6 y menos 13. Y la fila 4 viene a ser lo que era la fila 3, 0, 0, 10 y 12. Cerramos el determinante. Y veníamos trabajando con una matriz que era positiva. Hicimos cambio de fila, se volvió negativa. Hicimos cambio de columna, se volvió positiva. Y volvimos a intercambiar filas. Entonces, de nuevo vuelve a hacerse negativa. Marcamos la diagonal. Pero vemos, y aquí sí lo voy a marcar porque este número es importante, que tenemos un menos 6. Ese menos 6 tenemos que convertirlo en un 1. En un 1. Por eso hay que trabajar con el menor, más fácil, con un 1. Entonces, si yo tengo un menos 6, bueno, voy a hacer un número cualquiera, 5, y lo tengo que convertir en un 1, yo siempre tengo que multiplicarlo por el inverso multiplicativo. Es decir, coloco una fracción y el 5 lo escribo abajo y arriba un 1. Siempre lo escribo por él en fracción. Si tengo un 7 y lo puedo convertir en 1, lo multiplico por 1 sobre 7. Si tengo un 10 y lo puedo convertir en 1, lo multiplico por 1 sobre 10. Entonces, en este caso, esta fila, como tengo que convertir esto en un 1, ese menos 6 lo convierto en un 1, tengo que multiplicar por menos un sexto. Bueno, el 6 puede ir abajo, el negativo abajo, para que sea más fácil la visualización. Entonces, eso vamos a hacer. La fila 3 la vamos a multiplicar por menos un sexto. La fila 1 se queda, 1, 3, 1 y menos 2. La fila 2 se queda, 0, 1, 2 y 3. La fila 3 se va a modificar porque la estamos multiplicando por menos un sexto. Entonces, multiplicamos cada entrada por un sexto, 0 por un sexto y 0 por un sexto, pues me va a quedar 0. Pero menos un sexto por menos 6 nos queda 1, que era lo que estaba esperando. Y menos 13 por un sexto nos queda 13 sextos positivos. 13 sextos positivos. La fila 4 se mantiene. 0, 0, 10 y 12. Y ya estamos casi finalizando. Porque si marco aquí la diagonal, vemos que
Ya tengo un 1 en la diagonal y tengo que convertir este 10 en un 0. No olvidemos este menos 6. Este menos 6 que convertí en 1. Cuando yo un número de la diagonal me toca hacer esta transformación de convertirlo en 1, entonces yo lo marco, porque no lo puedo dejar perdido. Es importante para la respuesta. Entonces, vean que vamos a modificar ahora la fila 4. Copiemos la fila 1. 1, 3, 1 y menos 2. La fila 2 se mantiene. 0, 1, 2, 3. Y la fila 3 tiene 0, 0, 1 y 13 sextos. La fila 4 es la que vamos a modificar. ¿Qué vamos a hacer para modificar la fila 4? En la fila 3, en la fila 4 tenemos un 10. En la fila 4, en la fila 3 tenemos un 1. Esto nos tiene que dar 0. Lo multiplicamos por el opuesto, por menos 10. Entonces, vamos a menos 10, multiplicarlo en la fila 3, tal como lo hemos hecho en los pasos anteriores. Entonces, la fila 4 se mantiene, porque es la que voy a modificar, ¿verdad? 0, 0, 10 y 12. Vamos a multiplicar por menos 10 la fila 3, que 0 por menos 10 es 0, 0 por menos 10 es 0, 0, 1 por menos 10 es menos 10 y menos 13 sextos por menos 10 nos queda menos 65 tercios. Ustedes pueden poner eso en la calculadora y lo comprueban. Hacemos las operaciones. Aquí nos queda 0, 0, 0, que era lo que estábamos buscando. Y 12 menos 65 tercios nos queda menos 29 tercios. No olvidemos una cosita. Aquí estamos bajando una matriz que es negativa. Y la nueva fila 4 es 0, 0, 0 y menos 29 tercios. Y marcamos aquí la diagonal, chicos. Podemos observar que todos los elementos debajo de la misma son ceros. Y como todos son ceros, ya tenemos la triangular superior. Podemos calcular el determinante de la matriz C. La habíamos llamado C. El determinante de la matriz C. Que según Gauss es multiplicar todos los elementos de la diagonal. Pero la matriz viene negativa por los cambios de filas y columnas que hemos hecho. Entonces mantenemos ese negativo. 1 por 1 por 1 por menos 29 tercios. Y aquí es donde viene algo importante. Este 1 ya estaba en la matriz. Este 1 fue dándole vueltas a las filas y columnas. Pero este 1 no era 1. Este 1 era menos 6. Cuando yo transformo un número en 1, yo no lo tengo que olvidar aquí. Yo voy a cambiar este 1 por su verdadero valor. Que su verdadero valor era menos 6. Entonces, si multiplicamos 1 por menos 6 por menos 29 tercios, nos queda que el determinante de esa matriz es menos 58. Y entonces, ya encontramos el determinante de una matriz 4 por 4 por el método de Gauss. Muchas gracias.